Televidentes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos nuevamente en Rumbo a Carondelet, de este espacio de la televisión pública donde los candidatos a estas nuevas elecciones del 7 de febrero tienen su espacio aquí para que usted, ciudadano, pueda enterarse y escuchar de primera mano estas propuestas de todos los candidatos presidenciales. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Yacu Pérez Guartambel, del Movimiento Plurinacional Pachacute, que está estos días por Quito y hemos aprovechado su presencia físicamente para que nos acompañe aquí en el canal, por supuesto con el distanciamiento respectivo, pero tenemos el gusto de compartir como siempre este espacio y la mesa de trabajo con nuestra compañera y amiga María Paz Helvi. María Paz, buenos días. Buenos días, Byron. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Es un gusto para mí estar nuevamente esta mañana, poder conversar con el candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Bienvenido y muchas gracias. Iniciamos. Vamos ahora con los temas económicos, dolarización y por supuesto lo que significa este plan más importante que los ecuatorianos estamos esperando, que es la reactivación económica y la generación de empleo. Candidato Yacu Pérez, gracias nuevamente por acompañarnos. En su propuesta económica he visto que tiene una posición bastante radical y esto puede generar un poco de incertidumbre en los actores económicos. Llámese actores económicos, la empresa privada, los emprendedores e incluso inversionistas de afuera que quisieran ver a Ecuador como un potencial país donde traer sus inversiones. ¿Qué certeza le da a usted que su plan económico sea de apertura en el sentido de darle espacio al sector privado, que es el que genera empleo, estas seguridades para reactivar la economía? Buenos días, un placer saludar. ¿Mi cámara? Aquí. Un placer saludar a ustedes y a todos los ecuatorianos que este rato nos sintonizan y nos escuchan. Nuestra propuesta es clarísima, clara como el agua. La dolarización se mantiene, respetaremos la propiedad privada, gobernaremos con todos los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, sin exclusión de nadie. Invitaremos a un acuerdo nacional en la que no vamos a dejar de invitar a los empresarios, a los maestros, a los trabajadores, a la banca, a todos. Y es más, no solamente que vamos a mantener la dolarización, sino que vamos a fortalecer la dolarización. Nosotros no queremos ser una suerte de Venezuela. Si nos salimos de la dolarización, simplemente el proceso inflacionario se va a volver hiperinflacionario. Permítame que le interrumpa, Yacu. Su collar le está golpeando el micrófono y no le escuchamos bien. Si usted podría ponérselo para adentro del collar, tal vez para que no tope con el micrófono. Pues vamos. O viceversa. Bueno, esos son los problemas que pasan al aire en la televisión. Cosas técnicas. Pero en todo caso... Sí, y ahí, ¿no? Está bien. No pasa nada. Continúe, candidato. Bueno, entonces manifestábamos que nosotros no queremos ser una suerte de Venezuela en el Ecuador, en donde hay que salir con el dinero al mercado llevando su canasta, el dinero llevar en la canasta y traer los alimentos en la cartera. Nosotros queremos que se mantenga la dolarización y decimos que vamos a fortalecer la dolarización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a crear incentivos para atraer los dineros acá. No a través de amenazas a la patada, con medidas draconianas, punitivas, sino los incentivos. Uno de los incentivos, ¿cuál va a ser? A todas las personas que puedan traer dinero, incluso ecuatorianos que han sacado el dinero fuera del país y otros que no sean ecuatorianos, que vengan los dineros acá, vamos a exonerar del impuesto o del pago del impuesto a la renta durante 4 o 5 años, a condición de que inviertan en el país. Esos dineros van a servir para que haya liquidez, haya dólares, se invierta en producción, en proyectos, en todas las áreas productivas, se reactive el aparato productivo, haya un crecimiento económico, se genere empleo, la gente tenga la posibilidad de trabajar y al tener empleo, obviamente que va a haber consumo y se reactive el aparato productivo. Usted ha sido también muy crítico en el tema de la explotación minera, por ejemplo, pero eso puede también traer una consecuencia de que las grandes empresas mineras, la gran industria minera, no vea con buenos ojos un gobierno como el de usted. ¿La explotación petrolera también va a sufrir cambios?
Probablemente eso lo que usted indique es la empresa minera va a tener sus reparos. Pero ojo, 3 bancos europeos antes de ayer dicen que no van a invertir más dinero en el sector petrolero en el Ecuador, particularmente en la Amazonía. ¿Por qué? Porque los impactos ambientales son severos. Eso no lo dice Yacu Pérez, que lo sabíamos que eso iba a pasar. No es que seamos adivinos ni nada de aquello, pero 3 bancos importantes europeos lo dicen esto. Entonces, el mundo, la comunidad, no solamente es ya la comunidad científica, sino incluso, en este caso, el sector financiero, dice que no va a invertir más acá en el sector petrolero. Y en el tema minero, obviamente. Ahora, eso no significa que nosotros cuando lleguemos a la presidencia vamos a cerrar la válvula de la explotación petrolera. No, va a continuar la explotación petrolera, pero lo que no va a pasar es ampliar la frontera petrolera. Es decir, salvo alguna excepción, siempre y cuando cumpliendo con lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Consulta previa a las comunidades, 1. Y 2, en algunos lugares frágiles, en donde haya unos ecosistemas extremadamente sensibles, allá no podemos entrar. En el Yasuní no podríamos seguir ampliando la frontera petrolera porque ponemos en riesgo a las comunidades. Pero ya hay una operación en el Yasuní. ¿Usted la suspendería? Bueno, esa operación, entiendo que si ya está, es muy difícil eso, volver atrás, hay que continuar, pero de eso más no debería ampliarse. Ahí está de por medio nuestros hermanos Tagaeris, Taromenanis, que no solamente sería un ecocidio, sino sería un genocidio, y para eso no estamos. Entonces, que quede claro que la explotación petrolera va a continuar, pero ya no vamos a crecer más en eso, porque la idea nuestra es pasar de la etapa extractivista a una etapa post-extractivista, de acuerdo al Tratado de Kioto, de acuerdo al Acuerdo de París. Hasta el mismo presidente electo John Biden dice que va a firmar el Acuerdo de París. Es decir, la comunidad mundial está preocupada por esto, sobre todo por el calentamiento global. El calentamiento global ya no es una amenaza, es una realidad. Y eso tenemos que ser responsables con el planeta, responsables con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y eso es nuestra política ambiental absolutamente clara. Candidato Yacu Pérez Huartambel, un gusto para mí poder dirigirme esta mañana y conversar con usted un poco más sobre su plan de trabajo. Yo lo he leído con detenimiento, son alrededor de 42 páginas y la verdad yo empiezo reconociendo que guarda mucha armonía y es muy coherente con el activismo que usted ha hecho en defensa del medio ambiente a lo largo de su vida pública. Sin embargo, yo lo encuentro un poco declarativo. Tiene mucha declaración de cuáles son los principios en los que usted cree y los cuales defenderá desde su gobierno. Sin embargo, no me quedan claras las estrategias ni de dónde ni cómo va a financiar. Y esto también es fundamental, ¿no es cierto? Tenemos algunas intenciones, pero ¿cómo se van a financiar? Y voy a 2 cosas en concreto. La primera, usted menciona, y le cito textualmente, garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del hogar y del cuidado a través del pago de dinero, de la afiliación de la seguridad social, garantizar los derechos. Entonces, en primer lugar, le recuerdo que la garantía de derechos ya está reconocida en nuestra Constitución, en las normas internacionales que hemos suscrito. ¿Cómo piensa garantizar? ¿Cuál es la diferencia que va a garantizar? ¿Y cómo piensa, asimismo, cumplir con el reconocimiento monetario a trabajadores del hogar? ¿De dónde saldría esta financiación? Gracias. En efecto, gracias por haber leído nuestro plan, que lo hemos preparado de manera colectiva. Lo hemos realizado con varias organizaciones, tomando de base la CONAI, el FUD, muchas organizaciones. Sin embargo, el plan no está escrito en piedra, es cambiante como la realidad social. Siempre la realidad social es más dinámica que nuestros postulados, que nuestras leyes, peor se queda muy atrás. Y yo, por ejemplo, en tiempos de la pandemia decía que nosotros podríamos bajar las horas de trabajo de las 8 a 6, con el mismo sueldo. Y tengo que reconocer, yo pensé que la pandemia, algunos decían que un mes va a desaparecer, yo dije un año, pero también me equivoqué, o sea, tengo que asumir que me equivoqué. Entonces la pandemia va a continuar y ahí uno tiene que también ir adaptando nuestros postulados, nuestros pensamientos a una realidad que está ahí que no podemos tapar. Ahora, con respecto a de dónde van a salir los dineros es lo más difícil porque estamos este rato en una economía quebrada, una economía de guerra, con una deuda que rebasará los 70.000 millones de dólares de deuda pública, el déficit, impagos los maestros, los médicos y la vacuna que necesitamos este rato adquirirlo. O sea, muy complicado. O sea, eso es una realidad
evidente, incómoda, pero es una realidad. Ahora, ¿cómo obtener dineros? Entonces, uno, lo que decíamos hace rato, la inversión privada, ojalá del extranjero que venga, y 70.000 millones de dólares que estarían fuera del país, eso dicen algunas fuentes de investigación, y si nosotros atraemos ese dinero, así sea 10.000 millones de dólares es bastante, pero eso tampoco va a ser suficiente, o alguien va a decir, pero ¿y si no viene? Pero algo que sí podemos nosotros garantizar, primero es, a través del SRI y de aduanas, hay que ser rigurosos en el control de la evasión tributaria. Evasión tributaria en el SRI, que es IVA, impuesto a la renta, y en aduanas, tasas. Se calcula ahí, varios estudios, que un poco más de 5.000 millones de dólares se evaden. Es decir, que de ahí, de evitar la evasión, luchar contra la evasión de impuestos, usted podría financiar. Porque hay otra propuesta en la misma línea que me llama potentemente la atención, y es la renta básica universal, financiada por quienes ganan más y más tienen. Inclusive propone que se podría hacer en dinero electrónico. La pregunta es, ¿a quiénes? ¿Cuál es la diferencia con los subsidios que ya existen? ¿Quién sería acreedor a la renta básica universal y de qué monto exactamente estamos hablando? Porque el rato que hacemos una propuesta tan potente como esta, sí es determinante saber a cuánto asciende la suma que se necesita y de dónde sacaría para quien aspira a ser presidente de la República. En efecto, la renta básica universal no es una propuesta nueva. Esto ya existe en muchos países, sobre todo de Europa, en donde tienen ya desde hace algunos años, y eso es nuestro sueño, es nuestra aspiración, es el horizonte a donde tenemos que transitar. Pero en esta realidad, así como estamos, y que nos golpeó tanto, primero la corrupción, el dispendio, el despilfarro de la década perdida, eso nos genera hoy los conflictos, es la consecuencia de aquello. Segundo, la pandemia, entonces esa situación se nos va a retrasar. Pero nuestra propuesta, esto como siempre lo hacemos para 4 años, no es para los primeros 6 meses ni para el primer año, son para los 4 años. Entonces ahí la idea es, ojalá a partir del tercer año, para salir ya al cuarto año, dejar sentando las bases para la construcción del nuevo Ecuador que decimos, o dicho de otra manera, a partir del tercer año empezar ya las primeras formas de plasmarlo, de implementar la renta básica universal. Y para eso, otra vez, tenemos que hacer un diálogo con empresarios, con trabajadores, con todos los sectores sociales del país, para buscar esa manera. Es más o menos como la seguridad social, que también quisiéramos que sea universal. O sea, siempre tenemos que nosotros, con un pie en la tierra, pero con el otro apuntando al cielo. Tenemos que estar pensando en un horizonte hacia dónde queremos que nuestro país pueda llegar. Y eso es un postulado así potente, muy importante, que quisiéramos ser, ojalá la primera en América Latina, pero en esta realidad, o sea, el primero, segundo, tercer año no lo vamos a hacer. Pero estamos convencidos que al finalizar casi nuestro periodo, para que el nuevo gobierno pueda venir y empujarle y consolidar, esa es la idea. Conversamos con el candidato Yacu Pérez Guartambel, el aspirante a Carondelet, aquí precisamente en este espacio de la televisión pública, donde los televidentes y los votantes pueden escuchar de primera mano cuáles son estas propuestas. Vamos a la pausa. Al regresar vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la situación sanitaria por el COVID, la educación y por supuesto también el medio ambiente. Regresamos con él.
más. Estamos de regreso para poder hablar sobre otros de los grandes temas y ejes que preocupan a la sociedad ecuatoriana. Hablando específicamente de educación y de salud. Justamente, candidato Pérez, revisando su plan de gobierno, nos plantea la minga de la economía, cuidar la vida. En ese sentido, a mí me genera un poco de confusión. Le pido, por favor, que nos aclare a qué se refiere cuando habla de hacer de la salud y la educación los ejes de la reorganización de la producción del país. Efectivamente, suena interesante, pero la pregunta es ¿cómo? Habla también, primero, empecemos por ahí, después avanzo en mis preguntas, por favor. Los países que han estado en las cenizas después de guerras fratricidas, por ejemplo, Corea del Sur versus Corea del Norte, en la guerra fratricida de 1950-1952, salieron los surcoreanos de las cenizas con un solo principio: educación. La educación en Corea del Sur, la educación en Japón, la educación en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Finlandia, que dicen, según las estadísticas, tiene la mejor educación del mundo, solamente salieron en base a educación. O sea, la educación es la clave para salir del subdesarrollo, del fango, porque la educación primero le permite, un pueblo educado es un pueblo libre, que está liberado del populismo ramplón, por ejemplo. Discúlpeme que le interrumpa. Estamos de acuerdo. Yo me atrevería a decir, no represento a nadie, pero que la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas estamos de acuerdo. Yo trabajo en el sector educación. Pero más allá de expresar que lo que necesitamos es educación, una propuesta en concreta, ¿cómo piensa reformar o cuáles son las reformas que usted plantea en materia de educación? Algo en concreto más allá de una declaración de principios. En efecto, una reforma integral del modelo de educación. Tiene que desburocratizarse. Hoy los docentes, más preocupados que de dar clases, que de preparar clases, tienen que llenar fichas, llenar formularios. Eso es un absurdo. Tenemos que hacer que los jóvenes nuestros desarrollen la inteligencia emocional. Mire, yo tengo dos casos concretos. La una es en Peguchi, la otra en Manabí. Hay escuelitas no reconocidas por el Estado. Terminan siendo informales. Pero niños de 6 años interpretan 6 instrumentos y hablan 4 idiomas. 4 idiomas y 6 instrumentos. Están desarrollando los 2 hemisferios. Una persona, un joven que quiera ser bachiller en nuestro gobierno, debe salir aprendiendo a interpretar un instrumento musical. El piano, la guitarra, el saxofón, están desarrollando las 2 manos, los 2 hemisferios. Alguien que quiera salir de bachiller, o si no le gusta la música, pues hay otros, el séptimo arte, el teatro, la poesía, tantas otras formas de expresión. No solamente debemos desarrollar el hemisferio izquierdo de la racionalidad, sino también de la sensibilidad. Pero a más de eso, temas concretos. Libre ingreso a la universidad. Los jóvenes desde el año 2010, en el que se reformó la Ley de Orgánica de Educación Superior, no se reformó, se cambió prácticamente, se les incorporó una traba que se llama el examen de admisión, que es una pesadilla para la mayoría de los jóvenes. Hoy 1 millón de jóvenes ni estudian ni trabajan. Y ellos, ¿cómo no quisieran ser profesionales, abogados, ingenieros, médicos? Yo le cuento de una experiencia propia. Mi papá quería que yo sea sacerdote y mi mamá quería que yo sea maestro, profesor, siquiera profesor. En los términos como se decía, no es que tenga ninguna
discriminación contra mis maestros que me enseñaron a escribir y a dibujar las primeras letras. Pero yo intenté ingresar en el Colegio Manuel J. Calle de Cuenca. Saqué 9.25. El mínimo era 12.75. Plop, nunca pude llegar a ser profesor. La vida después, si me castigó, me premió, terminé siendo profesor de 3 universidades importantes del Ecuador. Pero mire, si estaría yo que venía del campo, que estudié en escuelitas del campo, que no es que tengamos menos neuronas, menos capacidad, pero no tenemos las suficientes herramientas educativas, tecnológicas para las que tienen de los establecimientos educativos privados. No estamos en capacidad para obtener los 980 puntos para entrar a estudiar medicina o los 950 puntos para entrar a una carrera de ingeniería. Pero entonces usted cree que no debe haber ningún tipo de mecanismo de selección, ningún filtro, porque usted hace mención a la educación europea, que ciertamente establece unos mínimos que se deben completar para poder ingresar a la universidad. Desde luego estamos claros en que lo justo es que entre todo el mundo, pero en ese proceso formativo, ¿no debemos garantizar también unos mínimos? ¿No debe haber ningún tipo de filtro? Sí debe haber unos filtros, pero se dice que la educación es un derecho humano. Si es un derecho humano, este rato puede ingresar a la universidad pública el hijo de un obrero, el hijo del trabajador, el hijo del campesino, el hijo del indígena. No puede, así de simple, porque ellos no tienen la posibilidad de colocar a sus hijos en centros educativos privados, particulares. No pueden. Y eso es una realidad. Pero no yo soy profesora universitaria y efectivamente hay una falta de distribución homogénea de la educación, eso estamos de acuerdo. Pero yo sí tengo alumnos, hijos de obreros, hijos Excepciones. Excepciones, sí los hay, de excepción, pero no debe ser una excepción. Por eso nosotros, que bueno, yo también he sido catedrático, que bueno, usted va a entender perfectamente, nos vamos a entender, porque ¿cuál es nuestra propuesta? Es el propedéutico. El propedéutico nos va a ayudarnos a nivelarnos. Es más, yo diría, una propuesta es volver a lo que teníamos antes, en vez del bachillerato universal, me parece que unificado, perdón, que ahora, antes teníamos las especialidades, el físico matemático, el químico biólogo, efectivamente, y el en ciencias sociales. Los vagos. Yo estudié ciencias sociales porque ya pensaba entrar ya sea en el periodismo, que me encantaba, abogacía, en fin. Entonces ya me fui preparando para eso. El químico biólogo fijo era para medicina o ingeniero químico, y el físico para arquitecto o ingeniero civil, en fin, más o menos va por ahí. Entonces, el propedéutico puede ser una gran solución. Yo estoy plenamente de acuerdo que no podemos, o sea, que entre sin las condiciones en las que se encuentre. Pero decirles que unos no tienen la misma capacidad, no. Cuando uno nace, sea negro, cholo, indio, montubio, tenemos las mismas 100.000 millones de neuronas. Por supuesto, pero el propedéutico también habrá que aprobar, pero por supuesto. Exactamente, pero ya no será una pesadilla para nuestros jóvenes que ni duermen, que hasta algunos, yo conozco 3 casos que se han suicidado los jóvenes y otros se fueron a la droga. Entonces es terrible, eso hay que dar una solución. Hay que salir de eso, reitero, 1 millón de jóvenes de rato, es una tragedia para ellos. Son casi 5.000 y pico de millones de dólares del presupuesto que usted heredará de ser gobierno para educación. 1.200, 1.500 más o menos para educación superior y la diferencia para educación básica. ¿Usted va a priorizar la educación con una inversión en estructuras, es decir, nuevas escuelas? Me imagino que las escuelas de Milenio no la va a usar como modelo, las escuelas en el campo, que es donde más brechas ha existido este año por el tema de inclusión o exclusión digital. ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Cree que es suficiente estos 5.000 millones? Bueno, parece que no son 5.000 millones del presupuesto general del Estado. No, solo para educación. Pero para educación, de lo que entiendo es... 1.200 para superior, 1.200 y pico para superior y los 3.000 y pico para... Sí, pero hubieron recortes presupuestarios. Y por eso pero en educación me parece que no. No, también. Recuerda que para las universidades se recortaron 90 millones de dólares. Los recortes fueron en general, porque ya este año, bueno, la crisis económica no es de este año nomás, ya en el tiempo de Correa, ya 2016 ya estuvimos, y ya se cayó el modelo, ya no daba más. Pero bueno, yéndonos a la pregunta de usted, en efecto, yo no quiero satanizar las escuelas del Milenio. En algunas funcionan bien. O sea, sí hay algunas que hay que rescatar. No podemos hablar de blanco y negro. Mantendría el modelo. Sí, algunas sí, pero no todas, porque en algunas primero hubo sobreprecio. Yo conozco escuela,
como es esta del Milenio, no es escuela, le llaman... Unidades del Milenio. Victoria del Portete, Cuenca. Sí. Eso estaba previsto en que iba a costar menos de 5 millones de dólares. Terminó costando más de 6 millones de dólares. Uno. Dos, ingresaron al inicio 1.700 alumnos. Hoy están con 800. Bueno, ahorita ya ni los 800 por el tema de la pandemia, ¿no? Pero estaban antes de la pandemia con 800. O sea, se cayó más de la mitad. ¿Por qué razón? Porque les centralizaron en un solo punto, cerrando 3 escuelitas de los otros lugares. Y para ir allá de unas escuelitas lejanas tenían que despertarse a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. A pie. Y a pie. Y al inicio, claro, les ofrecieron dar los buses. Sí, llegaron los buses. Pero después dijeron, las busetas, perdón. Después dijeron, no, ya no hay dinero. Hay busetas, pero paguen ustedes. Es decir, cayó ese sistema. Pero en otras partes, que también las hay que reconocer. O sea, donde hay que fortalecer y dejarlo eso y mantener, bienvenido. Pero en otras, no. Ahora también hay otras, en cambio, que hay que reaperturar las escuelitas comunitarias cerradas. Que algo ahora se hizo, pero no ha sido suficiente. Y además algo súper importante, la educación intercultural bilingüe. El sistema de educación intercultural bilingüe hay que reaperturar. Hay que fortalecer ese sistema. Yo solamente voy a nombrar uno de aquellos modelos de educación bilingüe que se daban unos institutos técnicos pedagógicos. En el país hubieron 5 modelos, pero el uno fue reconocido por la UNESCO, el Instituto Quilloa, en Cañar. Un instituto de lujo. Eso, cualquier gobierno que hubiese tenido un mínimo de sentido común debió eso potenciar para que sea una universidad. Era de lujo, reconocido por la UNESCO, donde se rendían cuentas, participación de la comunidad, clases que si iban a dar clases de ecología o de agroecología, había que ir a darle en la chacra. Es decir, la gente no solamente estudiando la agroecología en los cuadernos, sino participativo y además ahí, sembrando, cosechando, y ahí uno mirando las cosas entiende de mejor manera. Entonces, eso hay que rescatar. Yo creo que la educación intercultural bilingüe, imagínense poder hablar 2 idiomas, o sea, el español y el quichua. Ojalá poder hablar también el inglés. Entonces, volvemos a ese modelito de lo que decía hace rato, que son 2 escuelas, de Peguche y una en Manabí, en donde sin estar con tantos profesores, con tanta tecnología, pero interpretar 6 instrumentos musicales, hablar 4 idiomas a los 6 años, a mí me da una sana envidia. Y creo que la mayoría de los ecuatorianos quisiera aquello. De ese gobierno, ¿usted mantendrá el sistema de educación telemática, no presencial? ¿Hará que los chicos vuelvan a clase? Digo esto porque hay falencias en el sistema también de conectividad y también del hardware. Es decir, los chicos no tienen, la gente pobre, sobre todo que son el 60% de los estudiantes, no tienen acceso primero a tecnología y segundo a aparatos tecnológicos, llámese una computadora, una tablet, muchos a duras penas un celular. ¿Va a plantearse la posibilidad de ese gobierno de que retornen los chicos al presencial o cómo va a reforzar la educación telemática? La educación presencial es irreemplazable. Porque el profesor siente al alumno. Contacto humano, por supuesto. El alumno siente al profesor. Una cosa es decir las cosas a través de un instrumento, otra cosa es mirando los ojos, uno habla con el corazón y todo. Pero en momentos de pandemia tampoco vamos a poder arriesgarnos, entonces tocará. Pero para eso nuestra propuesta es clarísima. Vamos a dotarles de la internet y una tablet gratuitamente. Vamos a decir que eso es demagogo. No, hay que negociar con las empresas operadoras. Sacar la plata, justo iba a preguntar. Sí, pero es que las empresas, claro, del señor Carlos Slim Lowe, el segundo hombre más rico del planeta. Que ya se vencen las concesiones, a propósito. Y ojalá se venza pronto. Y de Telefónica de España, se llevan chorros de plata, millones, y el servicio es pésimo. Es pésimo, es el peor servicio que nos dan en América Latina. Y caro, carísimo. La plata se llevan ellos y el mercado es lo que vale, el mercado es de nosotros. Si en el año 2016, o sea, hace casi 5 años ya, tenían ingresos superiores a 6.000 millones de dólares anuales. Ahí teníamos 18 millones de líneas telefónicas. Hoy deben estar superando los 25 millones, porque cada persona, no solo algunos tienen, uno nomás tiene una línea telefónica, pero otros tienen 2, 3 líneas y tienen sus planes de $100 y más. Ahí está el dinero, entonces hay que renegociar los contratos de telefonía con ellos
Y nosotros también tenemos una operadora que en vez de vender CNT, que nos da utilidades, me parece que el año pasado nos dio más de 150 millones de dólares de utilidades, esa no hay que vender, hay que fortalecer, además esa nos va a ayudar a regular. Entonces con ellos hay que llegar a un acuerdo para que al menos a los sectores, a los estudiantes, a los niños y jóvenes que estudian en el nivel primario o básico y bachillerato, fiscales, a ellos hay que darles la internet y las tablets de manera gratuita. Creo que eso es importante. Y claro, ya que estamos hablando de dónde saldrá la plata también, a más de la revisión de los contratos de telefonía celular, hay que revisar los contratos petroleros. Por cada barril de petróleo se dice que se llevan entre 3 y 4 dólares por barril los intermediarios. Eso no puede continuar. Igual los negociados, los contratos que dejó firmando el expresidente Correa, en el caso de el campo Auca, ahí se le está pagando este rato por servicios 38 dólares el barril cuando el promedio es 18. Es decir, ahí es preferible no explotar el petróleo antes que explotar porque estamos trabajando a pérdida. Eso no puede continuar. Eso necesitamos una revisión de los contratos petroleros de manera urgente. Y ahí además tenemos que hacer alianzas. Ahí sí, pero alianzas público-privados para, en vez de estar nosotros comprando, importando lubricantes, abonos que se hacen del petróleo, más bien podemos hacerlo nosotros. Por eso nuestra propuesta ahí es revisión de los contratos petroleros, revisión de los contratos de telefonía celular y también la reestructuración de la deuda externa, porque así como está, es imposible pagar. Pero no estamos diciendo que no vamos a pagar, no vamos a declararnos de moratoria, jamás, sino una reestructuración integral capaz de decirles a los acreedores, a los multilaterales, al FMI, nosotros sí vamos a pagar, pero permítanos, dennos un plazo. Salimos de la pandemia, salimos de la emergencia económica. Discúlpeme que le interrumpa, pero para poder avanzar, tenemos una pregunta en materia de salud. Tengo varias, pero por razones del tiempo. Usted plantea un sistema de corresponsabilidad en base a la solidaridad entre el sistema de salud privada con la pública. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere en concreto? Porque más allá de un principio, yo le recuerdo que hoy por hoy el sistema de salud privada del Ecuador ya cumple con varias derivaciones del sector público que se pagan tarde, mal o nunca. Asimismo, tenemos algunas leyes de protección al paciente que, si bien no son perfectos, por mencionarle algo, en los hospitales y clínicas privadas tienen que dar atención inmediata y de urgencia a las personas que llegan en una situación, valga la redundancia, emergente o catastrófica. Dígame medidas concretas en lo que usted plantea de solidaridad de la salud privada a lo público, porque por ahí podría generarse un temor de que la salud privada vive efectivamente de los recursos privados y que esto se pueda ver afectado. Yo creo que, no solamente en la salud, sino en todas las áreas, no hay que pensar solamente en las alianzas público-privado, sino además alianza público-privada y comunitaria. La salud ancestral ha sido fundamental, ha cumplido un papel preponderante en el tiempo de la pandemia. Otra vez voy con el ejemplo. Yo utilicé para hacerme los exámenes PCR-RT al IES de Cuenca y del hospital también público, y soy muy agradecido con el personal médico y mi reconocimiento a todo ese trabajo gigante que hicieron. Pero mi recuperación no fue con medicina occidental, fue con medicina ancestral. El jengibre, la manzanilla, el eucalipto. Discúlpeme que le interrumpa, pero yo entendería que eso queda en el libre albedrío. Usted libremente decidió optar por esa medicina. No necesariamente todos los ciudadanos y ciudadanas vamos a optar por eso, pero al margen de eso, que es un tema súper interesante para discutirlo y ojalá tengamos la oportunidad, pero la pregunta concreta es sobre lo que establece en su plan de gobierno. Y le digo textualmente, el sector privado incorporará como eje de responsabilidad social la salud y será corresponsable junto con el Estado, más allá de la normativa que ya existe. Dígame en concreto, ¿qué implicaciones tendrá esto para el sector privado de la salud? El sector privado cumple un papel fundamental este rato y por eso, ventajosamente, los convenios que se hicieron con el IES y muchas clínicas particulares para la atención que se da en casos de emergencia, pero eso hay que fortalecer, hay que creo, vincularle más al sector privado. Yo no voy a privatizar la salud pública, jamás, como otros dicen que van a delegar. Por el contrario, hay que buscar una cohesión mayor
Pero para encontrar una cohesión mayor también tenemos que sincerarnos y el Estado no debe continuar en su morosidad. No les paga a las clínicas particulares. Entonces ahí el sinceramiento que me refiero y la solidaridad a la que me refiero es que el sector privado, las clínicas, no deben cobrar por sus servicios los mismos valores que lo vienen haciendo ahora. En casos de emergencia deberían tenerlo presente, que es un servicio público, que la salud no debe ser un negocio, y en ese sentido hay que buscar un acuerdo capaz de que así como se le da un servicio eficiente en el sector privado, pero que no sean a unos precios exorbitantes. Esa es la idea, de buscar una regulación conjunta, sin imposiciones. La idea nuestra no es imponer que esto tienen que cobrarles, no. Tendría que hacerse un cálculo, honorarios del profesional, los gastos y todo, porque mire usted, la prueba PCR-RT, en algunos establecimientos, en los públicos, claro, no nos cuesta, pero en algunas clínicas particulares, en unas cuesta $120, en otras cuesta 100, en otras cuesta 80. Eso no debería quedar a libre albedrío. Yo considero que, sobre todo en situaciones de una extrema emergencia, de vida o muerte, que es la salud pública, deberíamos llegar a un acuerdo, que ojalá todas puedan, bueno, si no es 60, no es 120, busquemos una suerte de mediación. No estoy diciendo a libre albedrío, sino con argumentos técnicos, con argumentos económicos, con argumentos que se diga, bueno, lo que nos da que el costo promedio es, se me ocurre, $70 la prueba PCR. Y eso es la idea. Entonces, capaz de que haya una suerte de corresponsabilidad, de solidaridad de parte del sector privado hacia el sector público. Yo he tenido una muy buena relación con los establecimientos, con las clínicas particulares en Cuenca, que son de primera y atienden de primera. Y ellos han sido en muchas ocasiones, han manifestado que yo no pongo trabas. La clínica Santa Inés no está pidiendo que me paguen primero el Estado para yo atender. Se lo hace, y quiero reconocer públicamente que hay médicos con una nobleza única que lo hacen. Entonces, de esas circunstancias, de esos puentes hay que aprovechar para llegar a convenios capaz de que la población esté bien segura de la atención en salud. Candidato, hay unos $200 millones que el gobierno actual ha destinado para la compra de más o menos 4 millones de vacunas, de lo que se ha dicho. Han llegado las primeras 4.000, se espera una diferencia de unas 75.000 más o menos, me falla la cifra, para este primer lote que dicen llegarán ahora en marzo. Hay una situación muy extrema ahorita, las farmacéuticas están bajo una presión geopolítica muy fuerte y están cediendo a las grandes corporaciones y sobre todo a las grandes billeteras de los grandes países, y los pequeños pues quedaremos rezagados. ¿Cuál va a ser su política en cuanto a la adquisición de vacunas? ¿Seguirá con la línea de Pfizer y las norteamericanas y europeas? ¿O quizás por su afinidad también podría buscar con la China y la rusa, pese a que ambas no tienen la certificación de la FDA o la Agencia Europea de Regulación? Una precisión, la última. Yo no tengo ninguna afinidad política ideológica con la China. ¿Pero con Estados Unidos tampoco? No tengo con ninguna afinidad, okay. Pero siendo gobierno, obviamente que hay que abrir las puertas y buscar cooperación internacional con todos. El tema de la pandemia, el tema de la salud pública, creo que no debe tener ideología si soy de izquierda o soy de derecha. Ahí creo que es fundamental encontrar el mejor precio de las vacunas. Ojalá buscar los mercados, todos los que existan, por un lado, que sea de calidad y que sea de un bajo precio. Eso es lo único. Y que hacer las adquisiciones con absoluta transparencia. Que no hayan esas denuncias que nos despeluzna y nos indigna en pleno tiempos de pandemia, repartiéndose los hospitales y con sobreprecios de hasta 9.000%. Esos no. Y además de eso hay que auditar para que no queden en impunidad si hubo actos dolosos en esas adquisiciones, pero paralelamente buscar, porque algo muy importante en política internacional, hay que tener la mejor de las relaciones con todos los países del mundo, siempre y cuando protegiendo la soberanía nacional, los intereses de los ecuatorianos, y hay algunos temas que van a ser en común a todos. Esta lucha de la pandemia. Creo que ¿quién va a oponerse? Quizás los únicos que estén ahí inconformes o tratando de pescar a ríos revueltos serán las farmacéuticas que están este rato haciendo su agosto. Pero yo tengo ahí la esperanza
de que ya no sean las únicas estas farmacéuticas que actualmente están, sino que estoy seguro que van a aparecer en las próximas semanas más farmacéuticas y eso va a posibilitar, uno, tener la posibilidad de adquirir a otras farmacéuticas y también va a bajar los precios. Ojalá eso nos ayude porque, y si no es así, pero nosotros tenemos que priorizar la salud, no vamos a escatimar esfuerzos porque el rato que nosotros vacunamos, de acuerdo como dice la comunidad científica, el 60% de la población ecuatoriana, se va a crear inmunización y eso va a posibilitar a que la gente ya pierda el miedo, salga a trabajar, se reactive el aparato productivo, crecimiento económico y eso nos va a permitir salir del banco. Pero no puede garantizar usted que en los primeros 6 meses de gobierno, por ejemplo, usted tendrá recursos para comprar unas 10 millones de vacunas. Bueno, si toca endeudar y hacer un crédito, hay que hacerlo y ahí también otra vez vuelvo a la minga. Hay que invitar para hacer las vacunas y hacer todas estas brigadas. Hay que invitarle a la academia, a los colegios profesionales, hay que organizar a los barrios, a las comunidades, a los sectores, que ojalá pongamos el hombro en esta minga absolutamente todos, reitero, porque la salud y no digamos la vida no tiene precio. Con esto finalizo. ¿Permitirá que el sector privado, por ejemplo, importe directamente las vacunas y las pueda vender? Yo creo que está en su libertad, no vamos a prohibirle jamás. Creo que ha venido haciendo un buen trabajo el sector privado y si puede importar, lo único que los costos no sean tan cuantiosos, pero hay personas que van a tener la posibilidad económica de poder comprarse ellos por sí solos. Que bueno, lo importante es crear inmunización, porque aquí no solamente vamos a salvar a un determinado sector social del país, ojalá a todos, absolutamente a todos. El momento en que se apaga una vida, chuta, nos deja un sinsabor enorme y cuando uno ya fallece ahí, de nada sirve llorar, rezar 100 Padres Nuestros, de nada sirven las imploraciones, es demasiado tarde. Por eso la actuación tiene que ser antes. Por eso nosotros vamos a poner toda la atención a la medicina preventiva. Siempre la prevención resulta menos oneroso y más eficaz. Dialogamos con el candidato Yacu Pérez a propósito de estas propuestas de educación y salud. Vamos a la última parte de este encuentro, donde hablaremos de corrupción, relaciones con la Asamblea, correlación de fuerzas y cómo él ve la institucionalidad en Ecuador, incluyendo también a la justicia. Volvemos. Estamos de vuelta dialogando con el candidato Yacu Pérez. En esta última sección vamos a hablar del tema
que yo debo confesar, el que más me apasiona y más me interesa. Vamos a hablar de democracia, de política, del sector justicia. Y empiezo yo con la primera pregunta y de frente. Candidato Yacu Pérez, ¿con quién va a gobernar usted en caso de llegar a Carondelet? Con mi pueblo, representado a través de los sectores organizados, la Pero en CONA. términos prácticos, conforme a lo que actualmente establece la Constitución, atendiendo a la estructura jurídico-política del Estado ecuatoriano vigente, salvo que plantee reformarla, ¿con qué bloques en la Asamblea usted va a aprobar todas esas leyes que necesita para implementar las reformas que hemos venido conversando en los segmentos anteriores? ¿Quién va a estar en su equipo, en su gabinete? A mí sí me gustaría, y creo que es un derecho que tenemos la ciudadanía ecuatoriana, escuchar nombres concretos de quiénes van a ser sus ministros y sus ministras, justamente para poder dilucidar esa constante duda que existe entre algunos de nosotros sobre quién está con usted en su movimiento político. En efecto, nosotros tenemos en nuestro gabinete, primero estará constituido la mayoría de nuestro gabinete por mujeres, primero. Segundo, la mayoría, no será equitativo. Será más o menos equitativo, pero sí quiero que la balanza incline un poquito más a las mujeres. Se merecen, después de tanto maltrato, tanta exclusión, creo que se merecen ustedes, las mujeres. ¿Cómo no? Deuda histórica. Entre otras podría estar, no he hablado todavía, pero me encantaría que esté ahí Nina Pacari, Cecilia Velázquez, la hermana Elsie Monge, podría estar Marta Roldós, podría estar Esperanza Martínez, Ivonne Llanes, Virginia Gómez de la Torre. Y le debo decir que de todos los candidatos que hemos entrevistado, es el único que me ha dicho nombres y apellidos. Y yo eso agradezco, porque esa frontalidad yo creo que es lo mínimo. Yo esperaría que ya haya hablado con ellas, porque si usted aspira a ser presidente de la República, he de entender yo que no puede ser algo que a último momento vamos a ver. Me encanta escuchar que usted ya tenga nombres y apellidos concretos. Sí, yo tengo le pregunto, de Gustavo ¿y el señor Vega, Jaime Vargas? ¿El señor Jaime Vargas va a ser parte de su gobierno? ¿Leonidas Issa? Ellos no han estado con nosotros, yo respeto sus criterios, ellos todavía tienen su periodo en el MIG y en la CONAIE, no creo que ellos, además no han estado tan cercanos, no serían de nuestro equipo, algún rato, no sé, más adelante, le veo difícil, pero es que tenemos gente como el doctor Jaime Brey, el ex rector de la Universidad Andina, el doctor Gustavo Vega Delgado, o sea, estoy poniendo algunos nombres, que no es que le he dicho ya, va a ser mi ministro, oye, Jaime quiere ser mi ministro, pero ellos están apoyándonos en el tema de salud, propuestas, en fin, entre otras personas. Pero, ¿cómo vamos además en el tema, con quién vamos a gobernar? Primero vamos a hacer una reforma constitucional, no asamblea constituyente, reforma constitucional. Vamos a bajar el número de asambleístas, de 137 más o menos a la mitad. 2 por provincia y por cada 500,000 habitantes, un asambleísta adicional. No queremos cantidad de asambleístas, queremos calidad de asambleístas. ¿Cómo vamos a garantizar la calidad? La calidad va a ser más rigurosos en cuanto a su si no tiene sus requisitos, pero además tienen que ir asesores, no los amigos, tienen que ser asesores. Si yo siendo abogado, pero no conozco en temas, se me ocurre, tributarios, y de hecho no conozco en temas bancarios, tengo que asesorarme de alguien que conoce. Es decir, que se va a normar cuáles son también los requisitos para quien ocupe los puestos de asesores. En efecto, porque no pueden, reitero, no pueden ir ahí el amigo que vaya a ganar los $3.500. Y el espíritu de la Constitución de Montecristi, que justamente buscaba eliminar los requisitos de edad, de una lógica de universalizar, de garantizar un espacio democrático de acceso a todos, donde decían que el título universitario no es lo que habla, tampoco es la edad. Es decir, que usted no comparte eso. ¿Será que aprendimos alguna lección? No, me refiero yo a asambleístas, no. Requisitos para ellos, porque ahí estaríamos coartando los derechos que cada persona tiene, sino me refiero, por ejemplo, a asesores. Si es asesor, tiene que tener pertinencia, tiene que ser competente, tiene que tener experticia. Pero ¿y la calidad de los asambleístas cómo garantizamos? Ahí es un poco más difícil, porque si nosotros decimos tiene que tener un título de tercer nivel, cuarto nivel, ya se nos complica porque no se puede medir por un título universitario la inteligencia. Recordemos que
Eduardo Galeano no tuvo título universitario. Peor la ética, ¿no? Que parecería Claro. que es lo que más en crisis está, más que Peor la todavía la inteligencia. ética. Mark Zuckerberg, Bill Gates, estos grandes, no tienen título universitario. Entonces, sí es coartar, pero en lo otro sí vamos en eso. Además, mire, si usted le pregunta este rato a cualquier ciudadano y le dice, nómbreme 10 asambleístas, le aseguro que tal vez se acuerden de 2 asambleístas. Peor si le dicen en la provincia. Pero en la provincia sí saben quién es el prefecto, quién es el alcalde, porque está haciendo un trabajo más directo, más cercano, porque en cada provincia, en la provincia de Lazo hay que nombrar 5 asambleístas. De los 5 se acuerdan uno, es mucho. O probablemente se acuerdan de los escándalos de corrupción. Por ese lado sí se van a acordar los escándalos. Candidato, lo más difícil para cualquier gobierno que sea electo el próximo 7 de febrero es la correlación de fuerzas políticas. Va a tener que colegislar con una asamblea que no tendrá mayoría y esto necesariamente implica hacer acuerdos mínimos legislativos. Algunos hablan incluso de pactos, depende qué, digamos, interpretación le podemos dar a esto, pero ¿usted haría un acuerdo parlamentario para una legislación de acuerdo a su necesidad de generar nuevas leyes, nuevas estructuras con el correísmo, por ejemplo? Primero, nuestro bloque va a ser fuerte en la Asamblea. No vamos a tener mayoría, pero por lo menos unos 40 asambleístas lo tendremos en el Parlamento Le decía Nacional. esto porque según algunas encuestas o proyecciones, el grupo del expresidente, liderado por el señor Arauz, podría tener un bloque importante de asambleístas. Entonces, eso va a marcar la pauta, o incluso también creo, y otras correlaciones de la derecha que también podrían tener una participación importante. Entonces, usted va a tener un abanico de muchas fuerzas políticas, de izquierda, de centro, de derecha. ¿Va usted a pactar con todas? Mire, pactos secretos, pactos con el hombre del maletín, pactos con repartos de ministerios, de hospitales, jamás. Acuerdos tienen que haberlo, pero todo eso a la luz pública, ojalá con la prensa de testigos, incorporándoles ahí, planteándolos, estos son los temas, queremos luchar contra la corrupción, este es el planteamiento, esta es la reforma, esta es la nueva ley, esto queremos derogar, ¿qué les parece? ¿Tienen otra fórmula mejor que esta? ¿Enriquezcamos? Sí, en esos términos sí, porque además en el Parlamento están las expresiones democráticas y no podríamos de ninguna manera decir, usted es de Creo, usted es de X partido, con usted. No, son las expresiones, pero de manera transparente, pública, diáfana, sin acuerdos previos y peor. Negociar ministerios, negociar cargos públicos, eso es corrupción y eso jamás. Pero sí hay que anteponer los criterios que es de la población ecuatoriana. Y si no llegamos a un acuerdo, tenemos una herramienta jurídica que es una consulta popular para que sea el soberano quien decida, como nosotros planteamos la consulta popular para definir explotación minera en fuentes de agua, sí o no, reducción del número de asambleístas a la mitad, sí o no, eliminación de los sueldos vitalicios de los expresidentes, vicepresidentes, sí o no, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, entre otros. ¿Cómo va a combatir la corrupción más allá de que esto ha sido una propuesta de campaña de todos los candidatos, pero no han dicho cómo? Más allá de algunas propuestas un poco románticas, ya existe esta última reforma al Código Penal que se dio el año pasado por una recomendación del Fondo Monetario Internacional que hablaba eso de la lucha a la corrupción. Pero ¿cómo va a hacer y cómo va a evidenciar ustedes del gobierno esta lucha frontal a la corrupción? Más allá del lirismo. Con acciones concretas, implacables en la corrupción. 1, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a endurecer las penas a 40 años a la gente que roban el dinero de los ecuatorianos. 2, vamos a regular y aprobar esa ley de extinción de dominio para recuperar el patrimonio de los ecuatorianos que se adquirieron con dineros ilícitos. 3, vamos a reformar la ley de contratación pública para evitar los direccionamientos de los contratos de adquisición y adjudicación de las obras. Entonces eso no puede continuar. Yo tengo experiencia en la prefectura de La Suay y ahí vimos que hay gente acostumbrada a que se le entreguen los contratos, a pedir que el pliego de peticiones, se me va este dato, pero son los pliegos de referencia
para los términos de referencia, los TDRs, los famosos exactamente, TDRs. los términos, gracias por la ayuda. Los términos de referencia se incorpore que, por ejemplo, tenga una determinada marca. Claro, es un candadito que le ponen para Le ponen un candadito de esa cerrar las manera, opciones. ya casi le direccionan a una determinada Sí, empresa y les aísla al resto. Eso hay que reformar a través de una reforma a la ley de contratación pública. Hay que garantizar la independencia a la función judicial para que los jueces y fiscales hagan su trabajo sin ser cooptados y sin estar con amenazas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De varias formas ahí. Uno, una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Otra, vamos a eliminar ese Consejo de la Judicatura. Recordemos que antes había los mismos integrantes, los mismos jueces de la Corte Suprema de Justicia, nombraban por cada periodo y ellos hacían las dos funciones, administrar justicia y la parte administrativa. Vamos a implementar o ejecutar los convenios suscritos con la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas para la prevención y lucha contra la corrupción. Ahí hay ejemplos claros, como lo hizo Panamá, lo hizo Guatemala, que mandó a la cárcel a muchos y se recuperó algo de los dineros. Pero nuevamente vamos a refundar el sistema de justicia, por lo visto, una vez más. Bueno, más que refundar, o sea, si la corrupción está ahí, obviamente que hay que refundar, pero los jueces tienen que entrar con concursos claros, no que en sus concursos en donde dice que los puntos por maestrías, por experiencia, valen tanto. Y los últimos 30 puntos, o sea, los decidores, depende de la entrevista. Eso es, quien hace la ley hace la trampa, eso no lo cree nadie. Es un absurdo, o sea, ahí los concursos se desvirtúan. Entonces, primero tenemos que hacer, otra vez, una suerte de términos de referencia, en este caso serían los reglamentos o los instructivos, tienen que ser pues diáfanos, que sean objetivos, que se pueda hacer realmente concursos, porque caso contrario no vamos a ningún lado. Entonces, independencia de la justicia. Y algo importante, vamos a predicar con el ejemplo. En la provincia de La Suay, en ese año y medio que estuvimos al frente de la prefectura, lo hicimos con honradez y con austeridad. Mientras otros se robaron 70.000 millones de dólares en una década, yo en un año y medio ahorré 1/3 del presupuesto. Y eso nos da autoridad moral para combatir la corrupción, para no que se queden en impunidad los actos delincuenciales. Lo que sí quiero decirles, no va a haber persecución política a nadie, porque yo ya viví la persecución política. Y ahí sí recurro a la frase de Bernard Shaw, este filósofo, quien decía, no hagas lo que a ti no te gustaría que te haga. Por lo tanto, persecución política no. Con esa frase nos quedamos. Ha sido una amena entrevista. Muchísimas gracias por este espacio de conversación al candidato Yacu Pérez. Y nosotros nos despedimos por el día de hoy, pero recuerden que que se reprisa esta entrevista esta noche. Byron, ¿qué tenemos para el día lunes? El día lunes, María Paz, tenemos al candidato César Montúfar a las 8 de la mañana. Con él ya estamos prácticamente a cerrar, pese a que no tuvimos la posibilidad de tener otros candidatos, que lamentablemente no voy a nombrarlos, pero que por un tema de agenda también no se ha podido contactarlos. Pero en todo caso, le queremos agradecer al doctor Yacu Pérez por su presencia y por supuesto a ustedes televidentes que han escuchado las propuestas del candidato en este camino a Carondelet. Gracias, nos vemos la próxima.